Hola, hoy resolveremos ejercicios sobre el dominio máximo de una función. En el primer ejercicio se nos presenta la función 2x sobre 2x más 1 más x sobre x2 menos 5x más 6. En la primera fracción nos encontramos que en el denominador tenemos una expresión con x. Por lo tanto, tomamos lo que está en el denominador, que es 2x más 1, lo igualamos a 0 y despejamos la x. Bajo el 2x paso el 1 que está sumando a restar y el 2 que multiplica la x lo paso a dividir. En el caso de la segunda fracción tomamos lo que está en el denominador, que es x2 menos 5x más 6, y determinamos los valores de x. x1 es igual a 3 y x2 es igual a 2. En la respuesta, el resultado sería que el dominio máximo de la función es el conjunto de todos los números reales, excepto los valores que encontramos, que son menos 1 medio, 3 y 2. En el segundo ejemplo se nos presenta la función raíz de 3x al cuadrado más 5x menos 2. Recordemos que cuando tenemos una raíz de índice par en el numerador, se debe tomar el subradical, que es 3x2 más 5x menos 2, y colocarse mayor o igual que 0. En este caso notamos que eso se nos convierte en una inecuación no lineal, por lo tanto debemos factorizar la expresión cuadrática. A la hora de factorizar, los resultados de x nos dan 1/3 y menos 2, que factorizado quedaría como 3x menos 1 y x más 2. Ahora determinamos los ceros de cada uno de los factores. El 0 de 3x menos 1 es 1/3 y el 0 de x más 2 es igual a menos 2. Con ello construimos el cuadro de variación. Recordemos que en el cuadro de variación se coloca una línea para menos infinito, una línea para más infinito y los ceros que encontramos en orden de menor a mayor. Por lo tanto, iría primero el menos 2 y luego el 1/3. En la primera columna colocamos los factores, que son 3x menos 1 y x más 2, y señalamos los puntos donde cada factor se hace 0. El punto de 3x menos 1 lo colocamos en 1/3 y el punto de x más 2 lo colocamos en el menos 2. En el primer caso, como la x es positiva, la regla dice que se coloca menos antes de llegar al punto y más después del punto. En el segundo caso, como la x es positiva, se coloca menos antes del punto y más después del punto. A la hora de hacer la ley de signos, notamos que en la primera columna nos queda menos por menos es más, en la segunda menos por más es menos y en la última más por más es igual a más. Notemos que el ejercicio originalmente tiene el símbolo mayor igual que 0, por lo tanto nos está pidiendo los espacios o los intervalos donde la función es positiva. En este caso, entonces los dos intervalos que tenemos positivos se señalan a continuación. Sería el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2 cerrado, porque veamos que el signo tiene rayita, ¿verdad? Y va unido con el intervalo que va de 1/3 a más infinito. De igual manera va cerrado porque el símbolo que se utiliza es el símbolo mayor o igual, donde estaría incluyendo el número. En el tercer ejemplo se nos presenta la función raíz de 2x menos 4 sobre x más 2. En este caso notemos que tenemos una raíz par, por lo tanto debemos tomar lo que está en el subradical, que es 2x menos 4 sobre x más 2, y colocarle el signo mayor o igual que 0. Como es una inecuación no lineal, debemos factorizar tanto el numerador como el denominador. En el caso del numerador, podemos sacar un 2 a factor común. Necesito 2x, si tengo el 2 me falta la x, bajo el menos y 2 por 2 da 4. En el caso de abajo, el x más 2 ya está factorizado. Para poder construir el cuadro de variación, necesitamos determinar los ceros de los factores. El 0 de x menos 2 es 2 y el 0 de x más 2 es menos 2. Y ahora vamos a construir el cuadro. Recordemos que en el cuadro se coloca una línea para menos infinito, una para más infinito y los ceros que tenemos en orden de menor a mayor. El primero sería menos 2 y el segundo sería 2. En la primera columna colocamos los factores que son 2, x menos 2 y x más 2.
y marcamos los puntos donde se hacen 0. El 0 de x menos 2 es en 2 y el 0 de x más 2 va en menos 2. A la hora de colocar los signos, en el primer caso tenemos una constante positiva. La regla dice que cuando hay una constante se tiene que colocar el signo de la constante en todos los espacios. Como el 2 es positivo, colocamos más en todas las casillas. En el caso del x menos 2, como la x es positiva, se coloca menos antes del punto y más después. En el caso del x más 2, como la x es positiva, se coloca menos antes del punto y más después. Y el resultado de los signos quedaría más en la primera columna, menos en la segunda y más en la tercera. El ejercicio originalmente tiene el signo mayor igual, por lo tanto nos pide los espacios donde la función es positiva. El primer intervalo positivo está comprendido desde menos infinito hasta menos 2 y notemos ahí que el menos 2 va abierto porque el menos 2 es un punto que tiene restricción. Al estar en el denominador de la fracción, él tiene restricción y siempre debe ser abierto. Y el otro intervalo positivo iría desde 2 hasta más infinito. El 2 con intervalo cerrado porque el signo es mayor o igual y no tiene restricción. En el cuarto ejemplo se nos presenta la función raíz de x menos 1 más 2x menos 3 sobre x2 menos 2x. Aquí tenemos que analizar dos casos por separado. El primer caso es la raíz del x menos 1. Como es una raíz de índice par que está en el numerador, se toma el subradical que es x menos 1 y se le coloca mayor o igual que 0. Al despejar la x, pasamos el 1 que está restando a sumar y nos queda x mayor o igual a 1, que en intervalo sería el intervalo que va de 1 hacia más infinito. Ahora, en el segundo caso, en la fracción, vamos a tomar lo que está en el denominador, ¿verdad? Que es una expresión con x, x2 menos 2x, y vamos a determinar los valores de x, que son 2 y 0. Para dar el resultado final, el dominio máximo de la función siempre va a ser el intervalo que nosotros encontramos, excepto los números que encontramos que estén dentro de ese intervalo. Pues ya sabemos que esos números son los que definen la función, por lo tanto no pueden ser parte de la respuesta. Entonces, en el dominio máximo tendríamos que va del intervalo que es de 1 a más infinito, y en este caso los valores de x que encontramos que definen la función son 2 y 0. Si alguno de ellos está dentro de ese intervalo, se lo debo restar. En este caso, el 0 está por fuera del intervalo, pero el 2 sí está dentro, entonces tengo que restarlo. Por eso esa es la respuesta final del dominio máximo de la función h. En el ejemplo 5 se nos presenta la función raíz de x menos 4 más raíz de 12 menos 2x. Debemos analizar los casos de cada raíz por separado. En el primer caso, la raíz de x menos 4, que es una raíz de índice par y está en el numerador, se toma el subradical que es x menos 4 y se coloca mayor o igual que 0. Al despejar la x, pasamos el 4 que está restando a sumar y el intervalo queda de 4 a más infinito. En el caso de la segunda raíz de 12 menos 2x es una raíz de índice par que está en el numerador, por lo tanto se coloca el subradical que es 12 menos 2x mayor o igual que 0 y despejo la x. Al despejar la x bajo el menos 2x, paso el 12 que está sumando a restar y el menos 2 que multiplica a dividir. Recordemos que cuando pasamos un número negativo a dividir tenemos que invertir el signo, que cambiaría de mayor o igual a menor o igual. El resultado quedaría de menos 2 entre menos 2, que es 6, y el intervalo iría de menos infinito a 6. Para dar la solución, la mejor forma es hacer gráficamente ambos intervalos y buscar el espacio que ellos comparten. En este caso tenemos que un intervalo va de 4 a más infinito y el otro va de menos infinito a 6. Gráficamente podemos notar que el espacio que comparten es el espacio que está comprendido desde 4 hasta 6. Y ese sería el dominio máximo de la función. En este caso, ambos intervalos van cerrados porque originalmente estaban cerrados. En el ejemplo 6 se nos presenta la función raíz de x más 3 sobre la raíz de x menos 1, raíz cúbica de x menos 2 sobre x2 menos 9. Tenemos varios casos que analizar. El primer caso es la raíz de x más 3, que es una raíz de índice par en el numerador. Se toma el subradical que es x más 3 y se coloca mayor o igual que 0.
Al despejar la x, el 3 que está positivo pasa a negativo y el intervalo queda de menos 3 a más infinito. Tenemos una raíz de índice par en el denominador, que es la raíz de x menos 1, por lo tanto tomamos el subradical que es x menos 1 y lo colocamos mayor que 0. A la hora de despejar la x, el 1 que está restando pasa positivo y el intervalo queda de 1 abierto a más infinito. Tenemos en la segunda fracción una raíz de índice impar en el numerador. En ese caso, esa expresión no se analiza porque cuando una raíz es de índice impar y está en el numerador, el dominio máximo de esa función es R. Por lo tanto, vamos a analizar solamente lo que está en el denominador, que es x2 menos 9. Se iguala a 0 y se determina el valor de x, que da 3 y menos 3. En este caso, como tenemos dos intervalos y esos números sueltitos, lo que tenemos que hacer es sacar en los intervalos el espacio que ellos comparten. Gráficamente lo podemos ver. Menos 3 hacia más infinito y de 1 hacia más infinito. Podemos notar que el espacio que ambos comparten es el espacio que va desde el 1 hasta el más infinito y el 1 está abierto. Ahora, ese va a ser el resultado de nuestro intervalo, pero debemos analizar si alguno de los valores de x que encontramos en la última expresión, que son 3 y menos 3, están comprendidos dentro de ese intervalo, porque hay que restárselos a la solución, debido a que estos números hacen que la expresión se indefina. Por lo tanto, la respuesta quedaría el intervalo que va desde 1 hacia más infinito, excepto el número 3, que es de entre 3 y menos 3, es el único número que está dentro de ese intervalo. En el ejemplo 7 se nos presenta la función x más 1 sobre la raíz de x menos 2 por x menos 1 más 3x sobre x2 menos 16. En la primera fracción vamos a analizar la raíz de índice par que está en el denominador, donde dice que se toma el subradical que es x menos 2 por x menos 1 y se coloca mayor que 0. Eso se nos convierte en una inecuación no lineal, por lo tanto hay que construir el cuadro de variación. Para construir el cuadro de variación necesito determinar los ceros de la función, donde el 0 de x menos 2 es 2 y el 0 de x menos 1 es 1. A la hora de construir el cuadro coloco la línea de menos infinito, la línea de más infinito y los ceros en orden, primero el 1 y luego el 2. Los factores son x menos 2 y x menos 1. En ambos casos la x es positiva, por lo tanto se coloca menos antes del punto y más después del punto. A la hora de sacar el resultado de los signos, la primera columna da positiva, la segunda negativa y la tercera da positiva. Recordemos que el ejercicio originalmente nos pide donde la función es mayor que 0, es decir, donde es positiva. Por lo tanto, señalo ambos intervalos que van a ser parte de la solución. Antes de dar la solución, vamos a analizar la segunda fracción, donde tenemos el x2 menos 16 en el denominador y hay que determinar los valores de x, que dan 4 y menos 4. Para dar la respuesta final vamos a colocar ambos intervalos, que eran el intervalo que va de menos infinito a 1 y el intervalo que va de 2 a más infinito. Ahora noten que esos números van abiertos porque originalmente el signo que colocamos en la inecuación era el signo mayor estricto, entonces ambos números van abiertos. Si dentro de esos intervalos alguno de los numeritos sueltos que encontramos, que son 4 y menos 4, están dentro de ellos, tenemos que restarlos. Notemos que el menos 4 se encuentra dentro del intervalo que va de menos infinito a 1. Y notemos que el 4 se encuentra dentro del intervalo que va de 2 a más infinito. Por lo tanto, ambos valores tenemos que restarlos de la solución, debido a que estos valores hacen que la función se indefina.